Buenas tardes a todas y a todos, diputadas, diputados. Bienvenidos a la sesión de la conferencia. Por favor, secretario, realice el pase de lista de asistencia. Con todo gusto, Presidenta. Muy buenas tardes, diputadas, diputados. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a la lista de asistencia de esta sesión de conferencia. Diputada Xóchitl Bravo Espinosa. Xóchitl Bravo, presente. Gracias, diputada. Diputada Brenda Ruiz Aguilar. Brenda Ruiz, presente. Muchas gracias, diputada. Diputado Andrés Ataide Rubiolo. Ataide, presente. Gracias, diputado. Diputado Diego Orlando Garrido López. Garrido, presente. Muchas gracias, diputado. Diputado Jesús Sesma Suárez. Diputada Elvia Estrada Barba. Elvia Estrada, presente. Gracias, diputado. Diputado Ernesto Villarreal Cantú. Diputada Miriam Saldaña Chaires. Diputado Alejandro Carvajal González. Alejandro Carvajal, presente. Gracias, diputado. Diputada Erika Lisset Rosales Medina. Erika Rosales, presente. Gracias, diputado. Diputado Roy Torres González. Diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpizar. Ledesma Alpizar, presente. Muchas gracias, diputada. Diputada Tania Larios Pérez. Diputado Omar García Loria. García Omar, presente. Gracias, diputado. Diputada Nora Arias Contreras. Diputado Pablo Trejo Pérez. Pablo Trejo, presente. Gracias, diputado. Diputada Diana Sánchez Barrios. Diputada Leticia Aro Jiménez. Diputada Presidenta, hay una asistencia de 10 diputadas y diputados. Hay quórum. Gracias, secretario. Ahora, por favor, dé lectura al orden del día de esta sesión de la conferencia. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a la lectura del orden del día para esta sesión. Orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 4. Orden del día para la sesión de la Comisión Permanente Presencial del día 6 de agosto del presente año. 5. Asuntos generales. Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. Gracias, secretario. Ahora, por favor, ponga a consideración de las y los diputados integrantes de esta conferencia en un solo acto si alguien está en contra de aprobar el orden del día de esta sesión y el acta de la sesión anterior dispensando su lectura. Por instrucciones de la Presidenta se consulta en un solo acto si alguna o algún diputado está en contra de aprobar el orden del día para esta sesión, así como de aprobar el acta de la sesión anterior dispensando su lectura. Toda vez que nadie se pronuncia en contra, se aprueba el orden del día de esta sesión, así como el acta de la sesión anterior. Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el relativo al, de la sesión de la Comisión Permanente Presencial del día 5 de agosto del presente año. Por favor, secretario, informe de los asuntos adicionales. Con todo gusto, Presidenta, le informo que se recibió un comunicado de la Dirección de Innovación del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual informa de la publicación de la convocatoria a la reunión preparatoria para la toma de protesta de las magistradas, magistrados, jueces y juezas y jueces electos para integrar el Poder Judicial de la Ciudad de México en la página oficial de este Congreso. Dos comunicados de la Alcaldía Miguel Hidalgo. El primero, mediante el cual remite el informe de evaluación y ejercicio de recursos del gasto por programas y acciones sociales del primer trimestre del 2025. Y en el segundo remite el informe de la evaluación y ejercicio de recursos del gasto por programas y acciones sociales del segundo trimestre de 2025. Una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 237 y 238 del Código Penal del Distrito Federal en materia de despojo y la responsabilidad del Estado para garantizar el derecho a la propiedad privada, suscrita por el diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al Instituto de Verificación Administrativa y a las alcaldías de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implementen acciones de difusión, orientación y verificación que garanticen el cumplimiento transparente de la normatividad aplicable a los establecimientos mercantiles, eviten clausuras arbitrarias y combatan posibles actos de corrupción, suscrita por el diputado Omar García Loria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Una propuesta con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Vivienda para que en coordinación con la persona titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, COPRED, ambas de la Ciudad de México, a reforzar las acciones conjuntas necesarias en el ámbito de sus atribuciones para garantizar el acceso a una vivienda digna a personas de la comunidad LGBTTI en la Ciudad de México, suscrito por la diputada Diana Sánchez Barrios, integrante de la Acción Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente. Una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la persona titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de México para que emita los lineamientos correspondientes para dar cumplimiento al derecho a un apoyo económico vitalicio a las personas deportistas que ganen una medalla en los Juegos Paralímpicos, suscrito por la diputada Nora del Carmen Arias Contreras y el diputado Pablo Trejo Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Esos son todos los asuntos, diputado. Gracias, secretario. Antes de someterlo a la votación, preguntaría si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra. En razón de lo anterior, por favor, secretario, someta a votación el orden del día para la sesión de la Comisión Permanente Presencial del día 6 de agosto del año en curso. Por instrucciones de la presidencia, se somete a votación el orden del día para la sesión de la Comisión Permanente Presencial del 6 de agosto del año en curso. Diputada Xóchitl Bravo Espinosa. Xochitl Bravo a favor. Gracias, diputada. Diputada Brenda Ruiz Aguilar. Brenda Ruiz a favor. Gracias, diputada. Diputado Andrés Ataide Rubiolo. Ataide en pro. Muchas gracias, diputado. Diputado Diego Orlando Garrido López. Garrido en pro. Gracias, diputado. Diputado Jesús Esma Suárez. Diputada Elvia Estrada Barba. Elvia Estrada a favor. Gracias, diputada. Diputado Ernesto Villarreal Cantú. Diputada Miriam Saldaña Chaires. Diputado Alejandro Carvajal González. Alejandro Carvajal a favor. Gracias, diputado. Diputada Erika Lisset Rosales Medina. Erika Rosales a favor. Gracias, diputada. Diputado Roy Fic Torres González. Diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpizar. Ledesma Alpizar a favor. Gracias, diputada. Diputada Tania Alarios Pérez. Tania a favor. Gracias, diputada. Queda registrada su asistencia también a la sesión. Diputado Omar García Loria. García Omar a favor. Gracias, diputado. Diputada Nora Arias Contreras. Diputado Pablo Trejo Pérez. Pablo Trejo a favor. Muchas gracias, diputado. Diputada Diana Sánchez Barrios. Diputada Leticia Aro Jiménez. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente. 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado el orden del día para la sesión del día de mañana. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, secretario. El último punto del orden del día es el relativo a los asuntos generales de esta conferencia. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? No existiendo más temas pendientes por tratar y siendo las 18:20, damos por concluida la reunión de la conferencia. Gracias a todas y a todos. Nos vemos mañana. Gracias, hasta luego. Gracias. Excelente tarde.